todos aquí presentes, hermanos, un saludo, hermanos, con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos agradezco a Dios por la oportunidad que Dios nos va a estar juntamente con ustedes, hermanos, en este santuario, donde el propósito, hermanos, de cada uno de nosotros, que creemos que se debe de ser, es, hermanos, estar aquí en la casa de Dios para adorar a Dios, buscarnos sus bendiciones, hermanos. Sea Él, hermanos, el que nos bendiga de acuerdo a su misericordia. Él, hermanos, nos llene de sus bendiciones de acuerdo a su misericordia. En el nombre de Jesucristo nos voy a invitarlos a considerarnos unos momentos la palabra de Dios, esta tarde, hermanos, con la enseñanza que se ha titulado En el camino de la justicia está la vida, hermanos. Tiene su base en el libro de los Proverbios, capítulo 12, y es, hermanos, el versículo 28, hermanos, el cual me sirve, hermanos, como marco de enseñanza. Voy a invitarlos a vamos a enviarnos para la lectura de este versículo y así, hermanos, para que estamos un poco de nuestros asientos. Es Proverbios capítulo 12. Y solamente nos voy a invitarlos a dar lectura a este versículo 28, Proverbios capítulo 12, versículo 28. Nos damos lectura juntos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Dice así, hermanos: En el camino de la justicia está la vida, las sendas de sus veredas no es muerte. Amén. Es, hermanos, en este libro, hermanos, de Proverbios, que nos habla, hermanos, de lo que es la justicia, nos habla del camino de la justicia. En este, hermanos, cuando se habla de camino, pues, hermanos, se habla de una vereda, de una senda, pero en este caso, hermanos, se habla de la forma de vivir, de la forma de conducirse de cada persona, de cada ser humano. Y nos dice, hermanos, su palabra es una enseñanza, es una afirmación del proverbista. Dice que en el camino de la justicia está la vida, hermanos. La palabra justicia, bueno, hermanos, en alguna de lo que nos dice la definición de la justicia. La justicia, hermanos, es un principio moral que se refiere a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Se habla, hermanos, de un principio, hermanos, moral de la persona, del ser humano. Y hermanos, cuando se habla, hermanos, de este principio de la justicia, este principio, hermanos, nos lleva a la persona a vivir, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. La persona ceñida sujeta, hermanos, a los mandamientos de Dios, los cuales, hermanos, pues son de bendición, hermanos, para aquel que los guarda. Cuando se habla de la justicia, se habla de la honestidad, se habla de la equidad. Hermanos, una persona justa le da, hermanos, a cada quien lo que merece, a cada quien lo que corresponde. Una persona, hermanos, injusta no usa bien la balanza, hermanos. Por ejemplo, cuando hace juicio, la balanza, hermanos, la puede dirigir a un lado equivocado. Cuando alguien, hermanos, vive de acuerdo a la justicia de Dios, es una persona íntegra, que no se hace a un lado ni a otro, sino juzga a la persona de acuerdo, hermanos, a la justicia de Dios, de acuerdo a la equidad de Dios. Dios, hermanos, en la antigüedad, cuando le hablaba a los sacerdotes de Dios, aquellos que ponían por jueces en el pueblo de Dios, Dios les recomendaba a los jueces que ellos, hermanos, deberían de juzgar justicia de acuerdo a lo que Dios les enseñaba, de acuerdo a lo que estaba establecido, hermanos, en la ley de Dios, en la palabra de Dios nuestro Señor. Una persona que es justa
o que hace justicia no inclina la balanza a ningún lugar, a ningún lado, sino que hace de acuerdo a lo que Dios le enseña, lo que ya está, hermanos, establecido por medio de la voluntad de Dios. Pues obra, hermanos, equidad, obra honestidad, es honesta la persona. Es importante, hermanos, vivir nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, ya que dice la palabra de Dios que en el camino de la justicia está la vida. Se habla, hermanos, de la vida. Bueno, tiene varias acepciones esta palabra. Se habla, hermanos, de la bendición. Se habla, hermanos, de la vida eterna que se encuentra en Dios nuestro Señor. Hermanos, cuando la persona obra justicia, hay muchas bendiciones en los días que Dios nuestro Señor le permite en su vida. Y bueno, hermanos, lo principal de todo, hermanos, que la promesa, hermanos, de Dios nuestro Señor por vivir una vida íntegra, por vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. Aquellos que han vivido según, hermanos, la justicia de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, son conocidos, hermanos, de parte de Dios. Dios, hermanos, conoce cuando una persona es íntegra, cuando una persona hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Un hombre, hermanos, que vivió una vida muy cerca de Dios y Dios lo conocía. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, hermanos. Los invito a abrir su Biblia. Aquellos que deseen, hermanos, dice: hubo un hombre, Job capítulo 1, versículo 1, dice: hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, hermanos, cómo era este hombre delante de Dios. Este hombre era un hombre recto. Y dice, este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él, hermanos, era apartado del mal, era temeroso, era perfecto, era recto, hermanos, vivía una vida íntegra, era conocido de Dios nuestro Señor. Y aún, hermanos, Dios dice: Jehová le dijo a Satán, y dijo Jehová, en el versículo 7, Job 1:7, y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y le dice, y respondió Satán a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de mal? Hermanos, fíjense, hermanos, qué bendición, hermanos, es cuando el hombre, obra justicia. Este hombre, hermanos, Job, era un hombre, hermanos, recto, un hombre perfecto, un hombre que vivía una vida apartada del mal. Bueno, hermanos, digamos, hermanos, cómo Satán, hermanos, le pide, hermanos, a Dios que si le daba permiso, hermanos, para quitarle lo que él tenía, para ver si de esta forma Job se alejaba de Dios o blasfemaba a Dios. Y, hermanos, pero miramos cómo este hombre fue un hombre, aunque fue probado, aunque perdió todo lo que tenía, aunque perdió sus hijos, él, hermanos, mantuvo su perfección. Por eso le dice en el versículo 9, dice: y respondió Satán a Jehová, dijo: teme Job a Dios en balde, ¿no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, dice, tanto su hacienda las has crecido sobre la tierra. Más, dice, y luego le dice Satán como que extendiera su mano a ver si perdía la perfección Job. Dice: mas extiende ahora tu mano y toca ahora todo lo que tiene, y verás si no te blasfema
en tu rostro. Hermanos, miramos cómo, yo creo que conocemos muy bien esta historia, hermanos, cómo Dios le permitió a Satán que tocara lo que tenía, que le quitara lo que tenía. Hermanos, pero Job, hermanos, aunque se le quitó todo, aunque se le quitaron sus hijos, aunque perdió todo lo que tenía, hermanos, Job, hermanos, él dijo, de Dios recibimos el bien, no recibiremos el mal. Y en estas palabras Job, hermanos, no pecó. Este hombre, hermanos, es un grande ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos. Dios, hermanos, nos ayude, nos enseñe a vivir una vida de perfección, una vida recta, una vida, hermanos, temerosa de Dios. Que seamos, hermanos, hombres conocidos de Dios. Porque a lo mejor hay quien, hermanos, puede decir, yo soy justo, o yo vivo una vida de justicia. Hermanos, pero qué bendición cuando el hombre, cuando la mujer es conocido de Dios. Dice la palabra de Dios, conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce, hermanos, a aquellos que viven en integridad, en justicia, haciendo, hermanos, equidad, haciendo la voluntad de Dios. Pues, hermanos, qué bendición de este hombre, hermanos, que él, hermanos, era un hombre apartado de toda especie de mal, de todo lo malo. Dios, hermanos, estaba muy contento con Job. Y aunque, hermanos, Dios nuestro Señor le quitó todo, hermanos, y aún Satán, él, hermanos, volvió a pedir la vida de Job, le dice piel por piel. Porque, hermanos, el hombre, hermanos, aún, hermanos, por su vida, hermanos, hará tantas cosas. Aunque le vino, hermanos, la enfermedad esta, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Job, hermanos, le fue fiel a Dios nuestro Señor. Job, hermanos, nunca pecó contra Dios. Job, hermanos, tuvo la paciencia para esperar en la misericordia de Dios. Y Job dijo, aunque mis riñones se consuman, dentro de mí, dice, he de ver a Dios. Porque mis ojos le verán y no otros. Aunque mi piel, aunque mi carne se consuma, dentro de mí, yo he de ver a Dios. Hermanos, qué bendición es, hermanos, siempre nosotros esperar en la misericordia de Dios. Una vez, hermanos, que este hombre de Dios pasa esa grande prueba, hermanos. Pasa, hermanos, porque Satán, hermanos, fue el que le pidió permiso, hermanos, a Dios para hacer todo este mal. En contra de este hombre de Dios. Pero, hermanos, este hombre se mantuvo su perfección. Y miramos cómo después, hermanos, Dios lo vuelve a bendecir a este hombre, hermanos, justo, perfecto. Le da, hermanos, lo doble de su hacienda. Le da más hijos, hermanos, y le da grande bendición. Dios, hermanos, nos enseñe a nosotros a ser íntegros, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Buscar, hermanos, siempre las enseñanzas de Dios, porque ellas son, hermanos, las que nos enseñan cómo debemos de vivir, cómo debemos de agradar a Dios nuestro Señor. Porque, hermanos, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, tenemos la esperanza de la salvación, de la vida eterna. Tenemos promesas grandes en esta vida. Dice, hermanos, en el libro de los Proverbios, capítulo 3, y es el versículo 3, hermanos. Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 4 dice de esta manera, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad, dice, no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y en los ojos de los hombres. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. En ocasión aún, hermanos, cuando el hombre tiene alguna debilidad y batalla, hermanos, es importante pedirle a Dios su ayuda.
Si no podemos, hermanos, con algo, pedirle a Dios, ayúdame, Señor, enséñame cómo debo de vivir en rectitud, en limpieza, en santidad. Bueno, tantas cosas que necesitamos de Dios, pero que es Dios, hermanos, el que nos puede ayudar a hacer de acuerdo a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos pide. En el libro de los Proverbios, capítulo 7, dice de esta manera: Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Dice, para que el guarde de la mujer extraña y de la extraña que ablanda sus palabras. Y hermanos, y sigue hablando, hermanos, de cómo, hermanos, cuando el hombre, hermanos, no tiene el temor de Dios, cae, hermanos, en la red hermanos, de aquella mala mujer. Pero, hermanos, cuando el hombre tiene los mandamientos de Dios, puede apartarse, hermanos, de lo malo. Puede hacer la voluntad de Dios. Cuando la mujer teme a Dios, puede apartarse de lo malo. Puede apartarse de esas cosas que no son del agrado de Dios. Hermanos, hay bendición cuando nosotros vivimos, hermanos, una vida, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios, en justicia, porque es lo que Dios quiere, hermanos. En el libro del profeta Miqueas, ahí, hermanos, nos dice su palabra, qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, porque es Dios, hermanos, el que quiere que nosotros vivamos así. Es Dios, hermanos, el que desea bendición para cada uno de nosotros, y Él desea, hermanos, bendecirnos a nosotros. Dice su palabra, hermanos, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, hermanos. Habla, hermanos, Dios nuestro Señor, y nos dice, hermanos, por medio del profeta, dice, oh hombre, Él te lo ha declarado, que sea lo bueno, y qué pide de ti Jehová. Y luego dice, hermanos, nos dice, hermanos, lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Dice, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Es lo que pide Dios, hermanos, de cada uno de nosotros. Hermanos, hacer juicio. A Dios, hermanos, le agrada la justicia. Y amar misericordia. Que nosotros, hermanos, seamos misericordiosos. Dice, y humillarte. Debemos, hermanos, de humillarnos delante de Dios cuando venimos a buscarle. Cuando venimos a adorarle, dice, para andar con tu Dios. Cuando el hombre, hermanos, se propone a hacer esto, Dios, hermanos, Dios se agrada, hermanos, porque dice la palabra de Dios, porque Dios no oye a los pecadores. Pero, hermanos, dice, sabemos que si alguno que, hermanos, le teme, hermanos, y obra justicia, de este se agrada. Aun cuando nosotros, hermanos, vivíamos una vida lejos de la justicia, hermanos, pero nos humillamos delante de Dios. Nos arrepentimos de aquellas cosas que hacíamos y buscamos la misericordia de Dios, hermanos. Dios, hermanos, empezó a dirigir nuestra vida de acuerdo a su voluntad, hermanos. Y esto, hermanos, esto trajo grande bendición, hermanos. Esto trajo grande, hermanos, bendición para nuestras vidas, y nos dio Dios la esperanza de la salvación de la vida eterna. Así que, hermanos, Dios nos ayude a vivir, hermanos, una vida en